Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Gallego y hoy vamos a hacer la exposición de base de datos con mi proyecto Odontitska de una clínica odontológica. A continuación, para comenzar, vamos a ver las bases de datos relacionales, sistemas de bases de datos y vamos a ver algunos de los conceptos que involucra en este campo. Una vez hemos hecho eso, vamos a pasar con SQL, en el cual veremos código y algunas explicaciones de los conceptos. Bueno, a continuación, en esta sesión vamos a responder las preguntas sobre qué es un sistema de datos, cuáles son las operaciones de una base de datos, niveles de abstracción, diferencia entre un sistema tradicional, bases de datos relacionales, un diagrama de entidad-relación y los lenguajes DML y DDL. Bueno, comenzamos. ¿Qué es un sistema de datos? Pues un sistema de datos consiste en un sistema y herramientas en el cual ayudan a persistir datos. ¿En qué consiste la persistencia de datos? Que tenga la habilidad para que los datos puedan vivir más allá del alcance de la creación. Es decir, si estamos acostumbrados a crear una aplicación en Java, una vez de que el programa termine su ejecución, pues los datos van a ser borrados, se van a eliminar. ¿Cómo podemos guardarlos? Pues con un sistema de datos. Listo, un sistema que guarde y sea capaz de persistir los datos. Ahora bien, en unos términos más simples, pues una base de datos es una colección de unos datos con una lógica que están relacionados y que ese sistema de base de datos pueda ayudar en la persistencia de los datos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de operaciones que puede hacer la base de datos? Bien, una base de datos puede realizar la creación, insertar datos, actualizar datos, seleccionarlos y eliminarlos. Crear, actualizar y borrar las operaciones son usadas para crear y modificar o remover datos de la base de datos. Y seleccionar, la operación de selección es básicamente usada para obtener los datos de nuestra base de datos. En términos de software, a esto se le conoce como un CRUD de operaciones. Ahora bien, ¿cuáles son cómo se piensa de que es una es un sistema tradicional frente a un sistema de base de datos? Pues bien, en un sistema tradicional los datos están guardados en formato de archivos y pues contiene unas desventajas. Por ejemplo, buscar datos en un sistema de archivos comúnmente es algo tedioso y consume muchos recursos y tiempo, porque obtener cualquier dato del archivo de sistema necesita ser escaneado completamente para poder encontrar y retornar los datos. Ahora bien, esto es un problema si hay una cantidad inmensa de datos y pues el sistema no es escalable. Ahora, el control que se tiene sobre estos sistemas puede causar inconvenientes, ya que es un control que ya está fijo y que no se puede cambiar. Entonces, si se quisiera cambiar ese archivo tradicional, ese sistema de archivos tradicionales, tendría que cambiar toda la estructura y todo el modelo. Ahora bien, los datos están y son están aislados del sistema de archivos. Y la integridad. Es muy difícil para un sistema de archivos tener problemas y tiene problemas con la integridad, ya que pueden haber duplicados y eso en un sistema de archivos pues no es lo recomendable. Ahora, ¿qué es una base de datos relacional? Pues una base de datos relacional es un subtipo de base de datos en el cual los datos están organizados en forma de tablas y los datos
están acomodados en filas y columnas. Ahora, las filas, llamadas tuplas, y columnas, llamadas atributos. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre un RDBMS y un DBMS? Pues bien, hay unos criterios en los cuales nos van a ayudar a reconocer las diferencias. Entonces vamos a ver a continuación. Un primer criterio sería storage, cómo se guarda la información en un DBMS y un RDBMS. Pues en un DBMS los archivos se guardan en formato de archivos y en un sistema bases de datos relacional en un formato de tablas. Siguiente criterio, la relación entre los datos. Un Database Management System no tiene una relación directa entre los datos. Y en un Relation Database Management System sí hay una relación. Criterio de redundancia y duplicidad de los datos. En un Database Management System sí existe esa duplicidad y redundancia porque los datos pueden volver a duplicarse, pueden estar duplicados y pueden haber datos repetidos. En un base de datos relacional no existe porque el sistema tiene y soporta la normalización. Ahora bien, ¿cuáles son los usuarios que soporta un DBMS? Pues un único usuario que puede consumir la base de datos. El RDBMS puede soportar múltiples usuarios. ¿Cómo se guarda y la identificación? Pues bien, la identificación en un DBMS podría estar o no estar presente. Y en un RDBMS generalmente está presente en forma de llaves primarias. Bueno, cantidad de datos guardadas, pues para un sistema de archivos es poco comparado con un RDBMS que puede obtener una gran cantidad de datos guardados. Bueno, actualmente, si estamos en un sistema distribuido, ¿puede soportarlo un DBMS? Pues la respuesta es no. En cambio, un RDBMS actualmente sí lo puede realizar. Ahora, ¿un DBMS tiene un Query Language Support? Pues sí, un sistema estructurado de consultas. Un DBMS puede tenerlo, pero va a estar limitado. Ahora, un RDBMS puede tener un lenguaje de consulta extenso y que pueda llevar a cabo grandes y múltiples cargas de trabajo. Ahora bien, por las reglas de COD, ¿soporta un DBMS? Pues realmente el DBMS puede soportar hasta 8 de las 10 reglas de COD y un RDBMS pues soporta todas las 12 reglas. Un ejemplo de un DBMS sería Excel Access y un ejemplo de un RDBMS pues sería Oracle, Sybase, Postgres, MySQL, etc. Ahora bien, ¿cuáles son esas listas, esas reglas de COD sobre un DBMS y un RDBMS? Pues bien, vamos a listar las reglas de COD para un DBMS y un RDBMS. Bien, primera regla. Regla de la información. Los datos deberían estar guardados en formatos de tabla. Segunda, garantizar el acceso. Pues bien, algo clave de las bases de datos de los datos que deberían poder ser asequibles. Poder tratar con variables con valores nulos. Lo vamos a ver más adelante. Null, el cual representa la ausencia de un valor y que debería ser uniformemente tratado. Bueno, a tip online catalog. Tener un diccionario, un catálogo online. Bueno, los datos en diccionario se pueden conocer como un catálogo, que debería ser disponible para todos los usuarios autorizados
que quieran consultarlo y verlo. Un data sublanguage. Un lenguaje de consulta debería poder realizar las tareas de insertar, actualizar y borrar, y seleccionar operaciones deberían estar disponibles. Ahora bien, reglas de actualización de vistas. Los datos representados como vistas deberían ser insertable, updatable and deletable. O sea que podrían estar siempre para insertar, para actualizar y para borrar. Y tiene que haber un alto nivel para insertar, actualizar y borrar. Y deberían ser posibles para insertar, actualizar y borrar múltiples filas en un solo proceso. Dependencia física. Y es que los datos guardados en la base de datos deberían estar independientemente de cómo se accede desde la aplicación. Una independencia lógica. Los datos lógicos deberían estar independientemente a la vista del usuario. La integridad. Todas las restricciones de integridad deberían ser únicas, identificables y actualizables. La distribución de los datos. Deberían ser abstracciones del usuario final. Y no debe haber una versión subversión. Es decir, que los datos deberían seguir toda la seguridad y integridad de las restricciones. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los lenguajes presentes en la base de datos. Son 4. Ahora bien, tenemos a Data Manipulation Language o DML, que consta de los de las palabras reservadas para cambiar los datos, que son select, update, insert, merge and delete. Todas estas sentencias caen en esa categoría de DML para manipular los datos. Tenemos a Data Definition Language. Consiste en la creación de los datos y tenemos a Create, Alter, Drop, Truncate, Rename. Data Control Language. Permite dar y revocar permisos de usuarios, garantías y revocaciones, que son las sentencias grant y revoke. Transaction Control Language. Permite hacer un commit o un rollback de la información. Es decir, que si tenemos una transacción de que si se hizo mal, vamos a retroceder al tiempo la transacción y vamos a poder regresar como si fuera una línea de tiempo a la normalidad o desde un punto que se guardó, punto de restauración. ¿Cómo se define una transacción? Pues una transacción es la unidad más pequeña de trabajo con respecto a una base de datos. Una transacción puede ser ejecutada o regresada basada en una sola condición, en alguna condición. Y nosotros podemos combinar múltiples transacciones para realizar ciertas operaciones. Ahora, ¿cómo se explica la variable null, el valor null, con referencia hacia la base de datos? Pues bien, el valor nulo indica la ausencia del valor o que el valor no está disponible. Y es diferente cómo compararlo con un espacio en blanco o un valor cero. Ahora, ¿cuáles son esos diferentes niveles de abstracción en una base de datos? Pues bien, los diferentes niveles de abstracción en la base de datos, vamos a mencionarlo. Pues tenemos abstracción física, conceptual o lógica, externa o de vista. Bien, la física consiste en que los datos sean guardados y representados a un bajo nivel. Conceptual o lógica es la relación entre los datos y las capas establecidas. Los desarrolladores y administradores trabajan en este nivel. Una abstracción externa o de vista es la parte de los datos
que se muestran y que requieren la abstracción física o vista. Ahora bien, ¿cuándo se usa o cuál es el uso de una entidad relación del diagrama? Pues bien, este diagrama es la representación diagramática de la base de datos y representa la tabla como una entidad mapeada al mundo real. Las columnas son representadas como atributos, las llaves foráneas son las relaciones entre las entidades que representan la relación entre ellas. Mirando el diagrama de entidad-relación, nosotros podemos obtener una completa comprensión de todas las tablas presentes en el sistema y sus relaciones. Ahora, una vez hemos conceptualizado todo lo que hemos necesitado acerca de un sistema de bases de datos tradicional y relacional y algunos conceptos importantes, ahora vamos a pasar por SQL. Y ahorita, para empezar, ¿qué es una query? ¿O qué es una consulta? Pues una consulta es una petición para obtener una información de una base de datos. A eso se le llama un query. Y un query lo que puede hacer es buscar la información de una o múltiples tablas para garantizar, y ese query lo que hace es llevar a cabo esa tarea específicamente por un lenguaje estructurado, en el cual ya sabemos que pues es SQL, Structured Query Language. ¿A qué se refiere con SQL? Pues SQL es un estándar para un lenguaje de consulta estructurados en el cual da una forma de acceder a los datos. El beneficio del SQL es que es fácil de usar y entender. Además, nosotros podemos realizar consultas y tareas complejas con SQL, y no solamente SQL, los desarrolladores de SQL pueden hacer un análisis de los datos y el negocio, sino que se puede hacer una apuesta muy sencilla, ya que SQL permite que desarrolladores, aparte de esa tarea específica, como por ejemplo estadísticos, etcétera, 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 puedan llegar a consultar bases de datos y puedan tener esa idea del negocio y hacer análisis. Ahora bien, vamos a poner en práctica todo lo que hemos hablado con un proyecto que se llama Odontisca y es la historia clínica de una clínica odontológica. A continuación vamos a poner en práctica los conocimientos aprendidos y ahora vamos a hacer en caliente algunos códigos en SQL y cómo podemos configurar todo el entorno. Ahora bien, en este caso estoy utilizando un IDE llamado DataGrip de la suite IntelliJ. Vamos a utilizar Docker para dockerizar la base de datos y así poder modular la aplicación para futuras implementaciones y que sea muy profesional. Ahora bien, en el Docker Desktop podemos apreciar que sale el contenedor corriendo de la app barra storage, que esta es una base de datos de una tienda. Ahora bien, ya se ha hecho la respectiva conexión de la fuente que está corriendo en localhost en el puesto 3306 y utiliza su autenticación, el usuario y su contraseña, y le pasamos la URL de conexión al controlador. Listo. Testeamos la conexión, vemos que está exitosamente, vamos a darle OK y vamos a ver cuál es el respectivo diagrama de este
de esta base de datos. Tenemos dos clientes, la tabla cliente y la tabla compras. Si se ven, cliente es una entidad fuerte y voice es una entidad primaria que tiene una llave foránea ID client. Ahora bien, vamos a observar los datos de voice, de los datos de clients. Pues bien, client tiene su ID client, nombre del cliente y su categoría. Ahora compras tiene ID del cliente, costo de compra, total de la compra y la frecuencia. Ahora bien, ¿qué queries podemos hacer para esta base de datos? Pues bien, en el DDL tenemos cómo crear una base de datos, en este caso llamada storage. Si no existe la creamos y usamos la base de datos. Ahora bien, para crear una tabla indicamos en MariaDB el nombre que queremos y a continuación procedemos a poner los atributos. Bien, insertamos algunos datos, damos la tabla de compras y realizamos los alter para alterar las llaves primarias y foráneas. Ahora bien, en el sentido de las DQL, ¿qué queries podemos hacer a la base de datos? Pues bien, podemos seleccionar los nombres de los clientes que tengan una categoría AAA. Podemos obtener los nombres de los clientes que han comprado semanalmente, que compran semanalmente y valores mayor o iguales que 1.500.000. En este caso Jorge y Andrés. Podemos obtener los clientes que están en una categoría AAA o que los valores sean mayor o igual a 1.500.000 usando la sentencia union. En este caso vamos a unir las dos tablas entre clientes y compras y hay algo muy importante y es que union va a obtener los datos que se encuentran en clientes y en compras y que tengan la condición si es de categoría AAA o valores a una condición. Bueno, tenemos a Alberto, María Irene y Germán. Ahora vamos a ver la intersección de clientes y compras usando la sentencia distinct. Ahora bien, vamos a obtener los nombres de los clientes que están en la categoría AA y que no compran menos de 1.500.000. Ahora bien, tenemos un select donde tenemos los clientes donde, aquí se está usando un filtro, la categoría sea AA. Como queremos negar a clientes que no compran menos de 1.500.000, utilizamos la sentencia except, excepto qué columnas vamos a traer, excepto qué registros vamos a traer. Los nombres de los clientes que cumplen la condición de que compren menos de 1.500.000. Aquí estamos haciendo uso de un join para poder obtener los datos de clientes que están en voice y poder filtrarlos. Ahora bien, el producto cartesiano
de clientes y compras. Como pueden ver acá en esta tabla se da la duplicidad porque vemos que hay datos repartidos por la naturaleza del producto cartesiano. Ahora bien, queremos el ID del cliente que compre 2 o más veces en un mes, por lo que que clientes, necesitamos la tabla clientes y la tabla columnas, donde el cliente esté en la tabla de compras. ¿Y cuál es la condición? De que ese registro no aparezca en compras. Y esa es la salida del query. Ahora bien, vamos a hacer la práctica con la base de datos de Odontitska. Para ello, vamos al Docker, vamos a parar la aplicación de la tienda y vamos a activar la aplicación de la clínica odontológica. Ahora bien, la clínica odontológica la podemos observar. Si ya tenemos el diagrama, vemos que tenemos 5 tablas con sus respectivas relaciones. En este caso las tablas son tratamientos, pacientes, consultas, diagnósticos y dentistas. Podemos observar los datos: dummy, dentistas, pacientes, diagnósticos, tratamientos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer en esta base de datos? Bien, vamos a los DDL para conocer cuáles son las respectivas estructuras de código SQL para crear las tablas y crear la base de datos. Este lenguaje se está realizando en MySQL. Bien, creamos la tabla pacientes y añadimos un constraint a la identificación añadiéndole su primary key. Dentista con su respectiva clave primaria, por lo que sería un atributo fuerte. Consultas, que sería primario porque tiene primary key y foreign key. Diagnóstico y tratamientos, que es un atributo débil. Ahora bien, ¿qué queries podemos hacer a esta base de datos? Algunos queries que se han propuesto son los siguientes: obtener pacientes filtrados por la edad entre 20 y 30 años. Si observamos, tenemos nuevos registros que son personas que tienen una edad entre 20 y 30. Ahora bien, pacientes que tienen una consulta que han tenido una consulta en los últimos 3 meses. Tenemos a Wilsovi y Ranger. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos obteniendo toda la tabla, 2 tablas, que con el operador IN lo que estamos haciendo es de que va a coger la tabla pacientes y la tabla consultas, y si un registro de pacientes está en la consulta, va a filtrarlo y va a decir si está entre tal fecha.
Ahora bien, un diagnóstico de que tenga un tratamiento con un costo mayor a cero. En este caso tenemos que acceder a diagnósticos, obtenemos el ID del diagnóstico y en los tratamientos volvemos a obtener, si son los mismos registros, vamos a filtrarlos si tienen un costo mayor que cero. Entonces en este caso solo hay un tratamiento mayor que cero que tiene ese respectivo ID. Bien, vamos a obtener todos los pacientes que tienen un estado de agendado, es decir, que no se ha realizado su consulta. En este caso son 3 pacientes. Si vemos el estado, son agendados. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de los procesos de los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados es el query que se registra en la base de datos, o sea, se inserta en la parte física de la base de datos. ¿Por qué? Obtenemos beneficios y estos beneficios se pueden eh, argumentar, ya que obtenemos velocidad, seguridad y podemos llevar la lógica del negocio a la parte de la base de datos sin tener que usar una aplicación de intermedia para poder consultar la información. En este caso tenemos un, eh, un procedimiento almacenado en el cual siempre obtiene los pacientes que no se le ha cumplido la cita, o sea, que están agendados. ¿Por qué? Porque en un contexto nos va a permitir saber cuáles son las personas que se deben priorizar para ser atendidos. Listo. Ahora vamos a ver un poco acerca de todo el trabajo formal que se realizó en clases e investigaciones apartes y que son plasmadas en un documento en Word como una investigación. Bien, a continuación vamos a ver la teoría conceptual de bases de datos por Juan Camilo Gallego Riveros. Ahora bien, en resumen, la teoría conceptual de bases de datos es un pilar esencial en la gestión de datos en el mundo moderno. Es decir, conocer todos los datos históricos, todo el contexto que llevó a cabo poder obtener una persistencia en los datos que sea moderna y que su propósito sea la seguridad de los datos, la integridad y la consulta de ellos. Ahora bien, las bases de datos permiten la organización y gestión de grandes volúmenes de información y comúnmente siempre la podemos visualizar en aplicaciones cotidianas como redes sociales y sistemas de gestión empresariales. Bien, ahora se fundamenta en el álgebra relacional y los conjuntos, que son ellos los que proporcionan herramientas para manipular datos de manera eficaz y con una estructura bien definida y formal. Ahora, en un sistema de gestión de bases de datos, actúa como intermediario entre los usuarios y los datos almacenados. Este sistema comprende tres componentes principales: el lenguaje de manipulación de datos, el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de control de datos. Estos se organizan en tablas con filas y columnas, los datos, estableciendo relaciones mediante claves primarias y foráneas, y eso proporciona una estructura coherente para el almacenamiento de datos. Las bases de datos ofrecen ventajas como la capacidad de consultas complejas y la garantía de integridad de datos, pero también presentan desafíos en términos de diseño y mantenimiento.
Es por ello que en esta investigación se aborda toda la teoría conceptual necesaria para entender y llevar a cabo el diseño y la implementación de sistemas de bases de datos a un área empresarial de negocio. Ahora bien, vamos a conocer las anomalías en bases de datos. Si bien las bases de datos son herramientas poderosas, su diseño y uso incorrecto pueden llevar a anomalías que afecten la integridad y coherencia de los datos. ¿Por qué? Porque un sistema debe ser enfocado a ser perfecto, pero que por procesos de ingeniería y creativos pueden llevar a cometerse ciertos errores en este proceso. Ahora bien, la realización del diseño llevada a cabo por un profesional debe tener en cuenta ciertas reglas, las reglas de code. No todas ellas se pueden cumplir a cabalidad dependiendo del caso de uso que se esté dando, pero es importante. ¿Por qué? Porque puede llevar a anomalías. ¿Cuáles son las anomalías? Pues bien, estas anomalías son anomalías de inserción, anomalías de modificación y anomalías de eliminación. De inserción ocurre cuando no se puede ingresar una ocurrencia hasta que se tenga un hecho adicional acerca de otra entidad. Es decir, imagínense que usted quiere ingresar la compra de un artículo y para la tabla compras necesita cuál fue el cliente que compró ese artículo. Si no hay una, un cliente, no se puede ingresar, insertar todo el dato a la tabla de compras. Y ahí tiene una anomalía de inserción. Anomalías de modificación. Y esto ocurre cuando se modifica un valor y no se verifican los valores ingresados, lo que finalmente son consolidades en la base de datos. Tercera, anomalías de eliminación. Ocurre cuando se elimina una tupla o un valor específico y este hecho afecta a otras entidades. Un ejemplo de modificación es cuando tenemos dos tablas y con atributos repetidos. Cuando actualizamos un registro de una tabla, si no hay una relación, la otra tabla, sea la tabla B, no va a obtener esa actualización. Es por ello de que una solución es dividir la relación en dos relaciones. ¿Por qué? Porque va a permitir una actualización y gestión de datos eficaz y coherente. Ahora bien, anomalías de eliminación. Ocurre cuando se elimina una tupla o un valor específico y este hecho afecta a otra entidad. Es decir, que si tenemos una tabla de compras y tenemos los registros de todas las compras, de todos los clientes que han hecho una compra y de su cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué tal si a nuestra clase de clientes, un cliente específico, un registro se borra? Pues ahora bien, la tabla de compras va a tener un valor nulo. ¿Por qué? Porque va a estar la ausencia del valor, ya que ese valor fue eliminado, ese registro fue eliminado. Bien, integridad relacional en base de datos. La integridad relacional es un principio crítico en la gestión de bases de datos destinado a garantizar la validez y consistencia de la relación entre los datos almacenados. Este concepto es fundamental para mantener la integridad y la confiabilidad de la información dentro de un sistema de bases de datos. Para ello tenemos unos principios fundamentales: clave primaria y clave foránea. La integridad relacional se apoya en el uso adecuado de claves primarias y claves foráneas. La clave primaria identifica de manera única cada registro en una tabla, mientras que la clave foránea establece relaciones entre tablas mediante la referencia a la clave primaria de otra tabla. Consistencia de datos. Garantiza que las relaciones establecidas entre las tablas se mantengan coherentes y que los datos cumplan con las restricciones definidas. Por ejemplo, si una clave foránea hace referencia a una clave primaria, el valor en la clave foránea debe existir en la clave primaria de la tabla relacionada. Evitar datos huérfanos.
La integridad relacional evita la existencia de datos huérfanos, es decir, registros en una tabla secundaria que no tiene una correspondencia en la tabla principal. Esto logra mediante la aplicación adecuada de claves foráneas. Bien, modelado de datos. Un modelo de datos es una colección de herramientas conceptuales para la descripción de datos, relaciones entre datos, semántica de los datos y restricciones de consistencia. En esta parte se estudia dos modelos de datos, el modelo de entidad-relación y el modelo relacional. Bien, el modelo de entidad-relación es un modelo de datos de alto nivel y está basado en una percepción de un mundo real, que consiste en una colección de objetos básicos, denominados entidades y de relaciones entre estos objetos. ¿Para qué se desarrolla? Para la facilidad del diseño de bases de datos, permitiendo la especificación de un esquema de un nivel a empresarial, que representa la estructura lógica y completa de una base de datos. Este modelo es diferente modelo de datos semánticos, y es que el aspecto semántico del modelo es la representación del significado de los datos. El MER es extremadamente útil para hacer corresponder los significados a interacciones de la empresa del mundo real con un esquema conceptual. Bien, algunas definiciones importantes de entidades, atributos y relaciones. Entidades son personas, animales, cosas o objetos que son percibidos del mundo real. Dentro del conjunto de entidades se percibe un conjunto de entidades del mismo tipo que comparten las mismas características o atributos. Por poner un ejemplo, háganse de cuenta de que tenemos una clase vehículo. Hay diferentes tipos de vehículos, pero los vehículos comparten atributos. Por ejemplo, quién es el conductor. Si estamos hablando en un contexto de una flota de vehículos, tienen que tener una ruta, tienen que tener un GPS, los vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los vehículos se subdividen en objetos, en otro tipo de objetos, como lo son carro, avión, bote, camión, etcétera. Ahora, un atributo se define como esa característica o propiedad que resulta en una entidad y que le permite a la entidad se representa mediante un conjunto de atributos. Relaciones. En las bases de datos relacionales es la asociación o cardenalidad entre dos o más entidades y en algunas ocasiones con la misma entidad. Y describe las interacciones entre las mismas entidades y las relaciones que evitan la duplicidad de los datos guardados en las entidades. Hay diferentes. En la teoría de conjuntos vimos que las bases de datos tienen un enfoque y se apoyan con una estructura de la teoría de conjuntos matemática. ¿Por qué? Porque podemos ver que una tabla es un conjunto de registros y los registros son un conjunto de atributos. Ahora bien, la teoría de conjuntos es una parte de la matemática que tiene un objetivo de estudio propio, con métodos propios, con ciertas relaciones y otras teorías matemáticas. Y es que la teoría de conjuntos tiene un principio y se mantiene la existencia, estructura y relaciones mutuas entre ellas. Ahora bien, su inventor fue George Cantor y se considera como el padre de la teoría de conjuntos. Se denomina conjuntos y se puede llegar a su notación por extensión y por comprensión. Ahora, ¿cuáles son las operaciones de un conjunto? Unión, intersección, diferencia y complemento. Ahora, si nos vamos al lado de la teoría de conjuntos en la base de datos, pues obtenemos las mismas operaciones, pero otras más añadidas. Selección o proyección, unión, intersección, resta, producto cartesiano y los joins. El álgebra relacional es un lenguaje formal matemático para poder hacer consultas de los datos y las operaciones de una base de datos. Ahora bien, el proyecto de Dentska, que es el que vimos anteriormente en SQL, es una clínica dental en crecimiento y ha estado administrando sus registros de historias clínicas utilizando hojas de cálculo. Sin embargo, a medida que aumentan el número de pacientes y consultas, encuentran desafíos para organizar y analizar eficientemente los datos. Reconocen la necesidad de pasar de las hojas de cálculo a un sistema más robusto para mejorar la gestión de datos y atención al paciente. Es decir, partimos de un contexto empresarial de una clínica odontológica que requiere los servicios para implementar
un sistema de gestión de bases de datos. ¿Cuáles son los requisitos? Gestión de pacientes, gestión de dentistas, seguimiento de consultas, realizar diagnóstico y gestión de tratamientos. ¿Listo? Ahora bien, si se fijan 5 requerimientos, 5 tablas para que sean gestionadas. Ahora bien, se utiliza MySQL, una base de datos relacional que permita hacer la relación entre pacientes, consultas, tratamientos, pacientes, dentistas, consultas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, tenemos el diagrama, tenemos eh, la Data Definition Language, tenemos consultas que se pueden realizar en la base de datos y tenemos procedimientos almacenados. Ahora bien, en conclusión, la teoría conjuntual de la base de datos es un campo esencial en el mundo de la gestión de datos y pues proporciona un marco sólido para el diseño, desarrollo y comprensión de sistemas de bases de datos y abarca una serie de conceptos claves como modelo de datos, sistemas de gestión de bases de datos y la integridad de datos. Aquí hay algunas conclusiones claves sobre este tema. Fundamentos sólidos, la teoría conceptual de bases de datos se basa en fundamentos sólidos como la relacional y los conjuntos. Estos conceptos son esenciales para la manipulación eficiente de datos en una base de datos. Y estas bases de datos son importantes que haya una integridad y una recuperación en los datos. Referencias. Muchas gracias por prestar atención y ver la exposición. Hasta luego.